Vamos a dar el tema Venciendo al enemigo espiritual, parte 2. Y estos versículos ya los leímos de Efesios 6, 10 al 21. Efesios 6, 10 al 21. Estamos terminando con estos capítulos, pero todavía no vamos a salir de Efesios todavía. Veamos nada más el versículo 10 y algunos versículos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense, por eso pusimos de tema Venciendo al enemigo espiritual. Todos los cristianos, todos nuestros hermanos que nos escuchan por Facebook y los que están aquí con nosotros presencialmente, la iglesia en Chimalpa también que nos acompañan por Facebook, tenemos que estar conscientes de que hay un enemigo espiritual, y ese es nuestro enemigo porque es de Dios y nosotros somos de Dios. Amén. Entonces, pero fíjense que este enemigo es espiritual, no es físico. Por eso Pablo nos pone aquí en el versículo 10, empieza diciendo por lo demás. O sea que esta frase por lo demás indica que después de que él nos habló de la relación, ¿se acuerdan que hablamos de la relación entre el matrimonio, esposo y esposa, de padres e hijos, de hijos y padres, de siervos y amos y de amos y siervos? Ahora él nos va a decir algo, por eso él dice por lo demás. Es necesario, hermanos, que pongamos atención y ejercitemos nuestro espíritu, porque lo que estamos tocando nosotros en esta hora no es entendible a la mente natural, porque si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, vamos a creer que los enemigos son las personas como nosotros, y vamos a querer comprar armas, ¿verdad? Para poder defendernos. Pero por eso es necesario que pongamos atención y ejercitemos nuestro espíritu, porque esta lección nos va a ayudar a entender cómo se pelea la batalla espiritual contra el enemigo que es el diablo. Debemos todos estar conscientes. Miren, he escuchado a gente decir que ellos no creen que exista un diablo. Para ellos no hay diablo. Entonces nosotros tenemos que conocer la Biblia, dice que hay un diablo. Amén. Entonces primero aquí en estos versículos de Efesios 6 al 10 al 21 nos revelan que la batalla es nuestra. Hay una batalla que es nuestra, no solamente es de Dios, es de nosotros. Segundo, nos revela cómo es que nosotros tenemos que pelear, porque hay una forma de cómo se pelea esta lucha espiritual. Por eso dice ahí, vestidos, el 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que ese diablo no duerme, todo el tiempo nos está acechando. Amén, nos está acechando. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos, fíjense, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, que nos quede claro que la lucha que tenemos, hermanos, no es contra ninguna persona que podamos ver, que es físico, porque no es una lucha física para medirnos a ver quién puede más, sino que aquí la lucha que Dios pone en su palabra es una lucha ¿qué? Espiritual. Amén. Entonces, a nosotros al decir que nuestra lucha no es contra personas o no es física, quiere decir, oigan bien, quiere decir que la lucha no es contra tu esposo o hermana. O sea, porque a veces viejo, ¿no? Pero la lucha no es contra tu esposo ni contra tu esposa, hermano. Ni tampoco esta lucha no es los hijos contra los padres o los padres contra los hijos. Tampoco es contra tu patrón, porque cuando tenemos un patrón malo y queremos desquitarnos, ¿verdad? Queremos desquitarnos con ese patrón. Pero no es contra el patrón, y si eres patrón, la lucha no es contra tus trabajadores.
sino que es una lucha espiritual. Por eso dice aquí, no es contra carne y sangre. ¿Por qué digo que la lucha no es contra las personas que vemos? Porque Romanos 12:18 dice que nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Entonces, ¿cómo vamos a estar peleando con las personas? ¿Verdad? O sea, Dios, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces uno busca estar en paz con las personas, pero de repente, ¿verdad? Nos hacen algo y ¿qué es lo que primero viene en su mente cuando le hacen algo? Desquitarse, ¿no? Vengarse, ¿no? Porque no me hizo, me la paga. ¿Sí o no? Pero entendamos, hermanos, que la lucha no es contra ellos, porque Dios dice que tenemos que estar en paz con todos los hombres. Entonces, por eso, para que podamos nosotros estar en paz, porque Dios nos llamó a paz, a estar en paz, para que nosotros podamos estar en paz, mis hermanos, Dios dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura, vestíos de toda la armadura de Dios. Ok, fíjense la frase, vestidos de toda la armadura. Está bien que cuando leemos esta palabra, esta frase, la armadura, está bien que pensemos en una armadura que se pone un soldado o que se ponían los soldados en la antigüedad, porque cuando se habla de armadura, rápido nuestra mente va a eso, está bien. Pero debemos entender, así como hemos traído la línea, que es una metáfora. ¿Te imaginas? Vamos a la iglesia y con la armadura. Imagínense cómo vamos a venir, ¿eh? Si hoy en la actualidad, cómo se visten los soldados, con su casco, con sus botas de verde, con su arma ahí, con sus chalecos antibalas. Imagínense que todos viniéramos aquí. Pues no está hablando de así, de algo físico, sino que es una metáfora, es una parábola, es una ilustración que Dios quiere usar para que nosotros entendamos. Amén. Porque Él quiere que captemos este concepto de la metáfora, de la armadura. No es que realmente, como les digo, tengamos, imagínense en la antigüedad, poner todo lo que los componentes, ahorita ya quitamos la imagen que teníamos ahí antes de la armadura, ¿no? Con su casco, su yelmo, todo, coraza, la espada, con su escudo, los zapatos, todo eso, ¿no? Pero no está hablando de algo físico, sino que, hermano, es una metáfora, porque nos va a enseñar algo espiritual, amén. Es más, esta armadura que está diciendo Pablo aquí es de Dios. ¿Y ustedes han visto a Dios? Dice que Dios es espíritu y Él porta esta armadura. Entonces esta armadura es ¿qué? Algo espiritual, amén. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense pues, esta armadura que es espiritual, Dios nos la provee a nosotros. A los niños en la escuelita antes se les enseñaba tu mente, tu corazón. O sea, cada una de esas partes tenemos que cuidarlo. Y también, no estoy seguro, pero ahorita se me vino que hay algunos elementos de esta armadura que es para protegernos y otros elementos de esta armadura para atacar. Porque un soldado, un guerrero, no solamente él va a cubrirse en la guerra, ¿verdad que no? Se cubre, pero también ataca, lucha. Entonces Dios nos provee a nosotros. ¿Y por qué nos proveen esta armadura que es espiritual? Porque los días son malos, el día malo. Siempre vamos a tener un día malo, porque los días son malos, así dijo Pablo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Es decir, que cuando venga la lucha, que cuando venga la prueba, que cuando venga la dificultad, fíjense hermanos, ningún hermano puede decir, yo soy el único que estoy siendo probado. ¿Verdad que no? Todos de alguna manera estamos siendo probados. Es más, en este año
Porque a veces dicen, no, el pastor, ni ellos ni son probados. Quiero decirles que este año no ha terminado y ha sido una prueba difícil para mí y para mi esposa. Pero Dios nos ha provisto de una armadura. Y de esa manera podemos estar de pie nosotros. Y ustedes también. Porque ustedes han sido probados. Ahora con esta pandemia, de que muchos hermanos fueron contagiados, gracias a Dios que los ha levantado. Pero hay gente que no se levantaron de ahí. Amén, hermanos. Por eso empezamos orando del hermano Valdemar, porque él hace unos días me pidió oración, que tenía los síntomas y ahora nos dicen que está internado. El Señor sabe lo que Él decide para él, pero nosotros estamos para orar para que Dios tenga misericordia y en su gracia lo levante. Amén. Y luego dice, y habiendo acabado estar firmes, porque la prueba no es para tumbarnos a nosotros, sino para que eso nos fortalezca, porque somos fortalecidos en el Señor. Entonces vemos claramente que van a venir luchas, pero no luchas físicas, espirituales. Van a venir días malos. ¿Por parte de quiénes? Si usted ya me está poniendo atención, ¿de parte de quiénes van a venir esos días malos, esas luchas, esas pruebas? ¿De los principados? ¿De los potestades? ¿De los gobernadores de las tinieblas? ¿De huestes espirituales en los lugares celestes? O sea que, fíjense hermanos, ahorita que estamos aquí hay una lucha espiritual arriba, en los aires. Hay una lucha espiritual, por eso siempre oramos. Yo le decía a los músicos, les dije, ¿saben qué? Vamos a orar, porque esto me llevó a mí. Por eso los llevé al cuartito, no para regañarlos, sino vamos a orar. Les dije que vamos a orar porque no es cualquier cosa lo que están haciendo los músicos aquí. Es una lucha espiritual. Ahorita vamos a ver eso. Entonces hay una lucha en las regiones celestes. Entonces son los que pelean contra nosotros. Pero gracias a Dios que Él nos provee a nosotros, ¿qué? Una armadura espiritual, no física. Amén. Y esta armadura, ¿sabes qué, hermano? En otras palabras, es Cristo. Es Cristo cubriendo y cuidando a la iglesia. Fíjense que los cristianos, como no hemos conocido tanto la palabra, fíjense lo que dicen algunos. Cuando ven alguna situación, la sangre de Cristo me cubre. ¿Usted ha escuchado o usted lo ha dicho? Pero esa no es una expresión correcta, porque la sangre es para otra cosa. La sangre es para qué? Para redimirte, para perdonarte y para limpiarte. Y aún sigue haciéndolo. Si seguimos pecando, ahí está la sangre. Dice Juan que si nosotros pecamos, pero confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Pero la sangre no te cubre, porque a veces tiene la idea es que en Egipto, hermano, agarraron la sangre y ese los cubrió. Pero vamos, porque tenemos que ver el contexto, porque Pablo nos está diciendo que realmente el que nos cubre a nosotros es Cristo. En ese momento, cuando estás pasando en prueba, que lo único que tienes que acordarte es que invocando el nombre del Señor, ¿sí o no? Y es Cristo como la armadura que te cubre y te protege como iglesia. Por eso cada vez que oramos, no sé si ustedes nos han escuchado y siempre dicen, Señor, limpia los aires. No que va a limpiar el smog y toda la contaminación. No. No estamos, y también, ¿no? También porque Dios hace todo eso, pero realmente hay un mundo espiritual arriba de nosotros que hay una lucha. ¿Por qué cree usted que de repente decimos, hoy voy a ir, mañana domingo tempranito me voy a madrugar para llegar a la reunión? ¿Qué le parece que salen cositas? Ni usted no se lo esperaba y salen cositas para estorbarle para venir a la reunión, ¿sí o no? Y muchas veces porque usted no oró. Tenemos que orar, decir Señor, porque no podemos prometer porque fallamos, ¿sí o no? Porque usted dice, hermano, le prometo, por eso, no, ¿verdad? Eso ya no lo decimos nosotros, pero prometo, ¿verdad? Pero antes teníamos eso, ¿no? ¿Verdad? Hermano, le prometo que ya voy a ir a la reunión. ¿Qué pasa al siguiente? No viene uno. Mejor ora al Señor. Señor, yo quiero, pero no puedo. Ayúdame. Y Él es el que hace las cosas. Entonces, porque hay una lucha espiritual. Amén. Y también Él ve nuestro corazón, porque si nosotros decimos, ojalá
salga algo para que yo, como pretexto para no ir, y va a salir. Pero si usted dice, sí quiero ir, Señor, sé tú en mí, sé tú la gracia, pelea por mí en este día, quiero la reunión, entonces usted llega porque llega. Amén. Entonces, ¿está consciente de usted de que hay un mundo espiritual? No hay tiempo para seguir leyendo, pero si usted apunta ahí, si no va a quedar grabado ahí en Facebook, en Segunda de Reyes, capítulo 6, ustedes van a, si lo leen en su casa, apúntenlo nada más para no buscarlo. Nuestra hermana Anita puede buscar ahí en este, ¿verdad? Ponerlo ahí, pero bueno, en Segunda de Reyes 6, 15 al 17, nos narra de lo que pasó con Eliseo y su criado. Algunos de ustedes lo han leído. Que él no podía, porque llegaron los asirios a capturar a Eliseo, ¿no? Y entonces Eliseo estaba tranquilo, pero el criado estaba asustado. Y dice ahí que dijo, y ya oró Eliseo, oró al Señor para que abriera los ojos, porque Eliseo sí tenía comunión con Dios, y dice que no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra, ¿sí o no? Pero el criado dice, ¿pero dónde están? Porque veían a los asirios ahí todos ahí, con gente, con carro de a caballo, iban bien armados para capturar al profeta de Dios. Pero el profeta de Dios, Eliseo, en este caso, él estaba tranquilo, porque dice que él veía lo que estaba, su protección, y dice que cuando él oró para que Dios le abriera los ojos al criado, dice que vio gente de a caballo, carros de fuego alrededor de Eliseo protegiéndolo. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber que hay un mundo espiritual. Amén. Tenemos que creer. Versículo 14 de Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí los lomos son el entendimiento. Y aquí también nos muestra a Dios como nuestra justicia. O sea que todo esto tenemos que entenderlo, hermano. Versículo 15 dice: Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces te das cuenta que esta armadura es Cristo, porque nos compara con una persona. Porque dice que esta persona, que es la armadura, tiene pensamiento, y también su cuerpo es cubierto. Y también nos habla de la mente, ¿verdad? Nos habla de los pies para el apresto del evangelio. Entonces te das cuenta que con el apresto del evangelio te das cuenta que esta armadura, ¿por qué decimos que es Cristo? Es Cristo, amén. Versículo 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjense que el maligno mandando dardos siempre. Es más, en esta reunión, si uno no tiene cuidado, él lo hace. ¿Te diste cuenta que el pastor lo dijo por ti? Te lo dijo, te lo echó directamente a ti. Y uno se va. ¿Qué pasa cuando uno lo toma así? Usted se va enojado con el pastor. Ese pastorcito no, nomás no me lo como porque, no, o sea que va uno enojado, peleado, ¿sí o no? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. Entonces, aún dice aquí, en otro mensaje vamos a ir hablando cada uno de los elementos, de las piezas de esta armadura, pero solamente estamos viendo algunas cosas, porque ahorita queremos aprender cómo se pelea, cómo se lucha. Entonces aquí dice Pablo también que la palabra debe abundar en nosotros, porque con la palabra se ataca. Y tenemos al Señor, porque el Señor Jesús puso el ejemplo, porque el diablo llegó, le dice, escrito está. ¿Y qué dijo el Señor? También escrito está. Amén. Versículo 18 sigue diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermanos, también es parte de la armadura. Versículo 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, aquí vemos que Pablo pidió oración por él. ¿Para qué? Para que él pudiera hablar la palabra con denuedo. Entonces, la oración es parte de la armadura, así como la palabra también. Entonces, te das cuenta cómo es
lo que Dios nos ofrece, porque el 20 sigue diciendo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, la armadura también, o parte de la armadura es hablar de Cristo, de la verdad, porque Efesios se centra en la verdad y no en las doctrinas. Muy bien. Entonces, nuestro mensaje en esta mañana nos va a ayudar, hermanos, a entender cómo se vence al enemigo. Amén. Porque Dios nos ha provisto una armadura, pero esa armadura ya entendimos que es espiritual. Pero ¿sabe qué? En la iglesia del Señor, muchos hermanos no saben cómo funciona esta armadura. Y esta armadura es la que Dios nos provee, porque hay una lucha contra todo el equipo de Satanás. Ya vimos cuál es el equipo, ¿no? Y dónde ellos operan, en los aires, en los aires. Ahora, fíjense que la confusión que está en la iglesia, porque muchos creen que con gritar y repetir algunas frases en la oración reprendiendo al diablo, que así se vence al diablo. Porque muchos dicen, no, yo algún momento lo hice. Se dice, no es para burlarnos, no me estoy burlando, pero así lo hacíamos. Y si usted tiene ese concepto, tiene que cambiarlo porque no se vence así. Por ejemplo, si nosotros decimos y vamos a orar y vemos que alguien se endemonió, y si le decimos diablo cochino, te ato y te reprendo en el nombre del Señor y sal y fuera, ¿no? Y hasta gritan los hermanos. Y si alguien está dormido, ¿hasta qué pasó aquí, no? ¿Y usted cree que así se va? Ya les mostré en Hechos que había unos jóvenes que dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos y te echamos fuera. ¿Y cuál fue el resultado? No, los agarró el diablo, les dio ahí en Nayarit dicen en Chapalí, una arrastrada, y dice que los desnudaron y los mandaron a casa. O sea que así no se pelea contra él. Por eso siempre dice, hay frases que nos ayudan, ¿no? Porque en México son buenos para sacar frases. Dice que porque el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando usted va con alguien que ya tiene edad y va un jovencito, dice, mijito, mientras tú vas yo ya vengo. O sea que, no, ¿cómo lo vas a engañar a alguien que ya, entonces el diablo, hermano? Entonces, ahora fíjense, no con esto voy a meter el diablo, pero no voy a meter el miedo a usted para que diga, no. Dios nos va a ayudar hoy para ver cómo se pelea contra él. Porque todo lo que está pasando es influencia de él. Que no, de repente estamos bien contentos con la esposa, con los hijos, está uno ahí. Y no sé, algo pasó que se empiezan el problema, el pleito, ¿sí o no? En la mesa, hermano. Estamos en la comida ahí comiendo y mi mamá me acuerdo que siempre nos decía, porque de repente nos agarrábamos, me agarraba con mi hermano, estábamos comiendo ahí y empezamos a aventarnos la comida, el plato ahí. Y no, mi mamá pues nos agarraba ahí, primero nos regañaba, nos decía, ¿qué les di de comer? ¿Les di veneno o qué? ¿No? Hay influencia, pues. ¿Sí o no? O ustedes no son los que pelean. Quizá no en la mesa, pero en otro lado. Entonces dijimos que hoy nos va a enseñar Dios cómo se pelea esta lucha. No es para que tengamos miedo, ¿verdad, Emily? No es para que tú tengas miedo, sino para saber cómo se pelea. Porque Dios nos ha dado una armadura. Amén. Lo primero que debemos saber, hermano, que nuestra lucha no es contra ¿quién? Carne y sangre. ¿A qué se refiere? Contra las personas que vemos, como nosotros. Amén. Porque no es una batalla física, no es una lucha física, porque es una batalla espiritual. Porque ¿contra quiénes luchamos? ¿Se acuerdan? ¿Contra quiénes? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y ahí lo dice, huestes de maldad, o sea que maldosos, pues, maldad. Y todos ellos, ¿sabe qué, hermano? Todos ellos, todo ese grupo, ese equipo, son nuestros enemigos. Y ellos tienen un jefe. ¿Y cuál es el jefe? Don Satan, dice, el diablo. En Nayarit le dice más feo, el chanclas, dice. Así dicen, es el chanclas, hermano. Seguramente fue el chanclas, así dicen allá. Bueno, como usted lo conoce, pero
tiene un grupo, tiene un equipo. Entonces nosotros tenemos que saber por qué de la lucha, es porque la lucha no es nada más porque así, sino que hay un porqué. En el mensaje pasado hablamos de que en la esfera espiritual hubo un arcángel, un querubín, que es una de las creaciones de Dios que fue hecha perfecta. Y dice que al ver su hermosura, su perfección, dice que se sublevó, se alzó, se enalteció contra Dios y aún quiso ser mejor que Dios, porque quiso poner su trono sobre el trono de Dios. Ahora vale la pena o tiene sentido decir, nosotros ahora no sabemos por qué el diablo se le metió al diablo. Porque así dice, no, se te metió el diablo a esa gente, ¿ah? Entonces aquí no sabemos por qué el diablo se le metió al diablo. Dios ahí en su palabra lo tiene escondido, solamente que no lo hemos descubierto, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar cómo se pelea contra él. Nosotros sabemos lo que sí sabemos que la Biblia dice que el diablo se le metió al diablo. Por eso es la narración que nos dan en la Biblia. Por ejemplo, si usted apunte nuevamente Ezequiel 28 e Isaías 14. Ezequiel 28, 14 al 15 o al 14 al 17 e Isaías 14, 13 al 14. Si ustedes lo leen todo eso en su casa, van a comprender ahorita lo que estoy hablando. Amén. Ezequiel 28, capítulo 28, versículos 14 al 17. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Si ustedes leen eso, van a comprender todo lo que estoy hablando, porque es bíblico. Ahorita no vamos a leer, porque si no, siempre dicen, hermano, usted ya predicó más de 1 hora. Entonces hoy la meta es predicar menos de 1 hora, 59 minutos. Y si me paso, ustedes discúlpenme. Ezequiel 28, 14 al 17, ¿verdad? Y luego Isaías 14, 13 al 14. Y ahí no va a hablar claramente a decir el diablo, sino que Dios nos está narrando ahí de cómo fue que él fue creado allá, perfecto, pero hasta que pecó, hasta que se halló maldad en él, hasta que se metió el diablo en él, ¿verdad? Entonces, y luego también vimos que Dios antes de crear a Adán, o sea que si el diablo fue el que se rebeló allá, Dios antes de crear a Adán en Génesis ya tenía un enemigo, amén. ¿Y cuál es ese enemigo? Todo el equipo de Satanás. Ellos ya estaban presentes, por eso dijimos la frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque él es viejísimo, amén. Él sí es viejísimo. Entonces, fíjense lo que él hizo, porque cuando él se rebeló allá, dice que arrastró 1/3 parte de los ángeles. Se lo trajo con él. Es decir, que del 100% de los ángeles, un 33% de los ángeles lo siguieron a él. Y son los que están haciendo la chamba, son los que están haciendo la guerra espiritual. Pero no te preocupes, porque hay un 66% de los ángeles que están a favor de la iglesia. Amén. Que Dios son más, por eso Eliseo dijo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar aquí en Efesios. Porque todo esto que estamos hablando es parte de su plan, aún el diablo es parte de su plan. Amén. Porque hemos dicho que, o más bien hemos aprendido que Él es el que pone obstáculos. Nosotros quitamos los obstáculos para que nuestros hijos, para que nosotros mismos caminemos, ¿no? Sin embargo, Dios pone obstáculos porque Él quiere sacar algo de ahí. Amén. Si nosotros entendemos eso, todo lo que nos pasa en nuestra vida, podríamos decir como Pablo, y sabemos que todo ayuda para bien. Pero como nosotros a veces no entendemos a Dios, el Dios soberano, entonces decimos, ¿por qué a mí me pasa? ¿Y por qué solamente a mí? Pero hay un porqué, amén. Hay un propósito. Todo esto que pasa en nosotros aún de la lucha espiritual es parte del plan de la economía de Dios, es parte de su propósito. Entonces, hermanos, el Señor nos pone todos estos detalles después de presentarnos una iglesia gloriosa. ¿Cómo es que se produce la iglesia gloriosa? ¿Por medio de qué? De la santificación, de la purificación, del sustentar y del cuidar tierno. Mostrándonos aquí Dios que aquí en Efesios, que aparte del nuevo hombre, Él necesita de una iglesia gloriosa, vestido de boda.
Pero luego en el 6 viene y nos dice que, de que esa no es la meta, sino que la meta es que esa iglesia gloriosa tenga al enemigo debajo de sus pies. Porque se tiene que luchar, se tiene que vencer a ese enemigo, así como Cristo ya lo venció. Amén. Entonces la meta real de Dios al mostrarnos los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Efesios es que en el 6 el enemigo sea destruido, porque él fue el que causó los problemas desde un origen. Ahora, mi esposa nos habló de los aspectos de la iglesia. Y el aspecto número 7, ¿cuál fue? El guerrero. Acuérdense pues que hablamos como cuerpo, como el reino, como la morada, como el nuevo hombre, y así fuimos hasta llegar que la iglesia es el guerrero, amén. Entonces, notemos aquí que el guerrero que Dios quiere que seamos nosotros, aquí en el capítulo 6, no es un individuo, no es solamente una sola persona, un hermano, no, porque aquí no estamos los guerreros, sino que aquí estamos el guerrero, amén. Como iglesia somos el guerrero. El error más grande que ha cometido la iglesia cristiana tradicional, porque hay errores que se han cometido y nosotros estábamos ahí, pero gracias a Dios que está abriendo nuestros ojos, hermanos. El error que ha cometido la iglesia cristiana tradicional es enseñar a los hermanos que ellos se pongan la armadura. Cuando hay una lucha espiritual, hermano, ¿qué crees? Que en mi casa la lavadora dice chuca, 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 ¿no? Algo así, ¿no? Y luego decimos, ponte la armadura, hermano. ¿Verdad? Así, hermano, ¿qué crees? Que aventar una piedra ahí en las ventanas de mi casa, lo hacen todo. Ponte la armadura, hermano. ¿Sí o no? Y todo el hermano, Señor, aquí tengo tu armadura, Señor, y diablo, te reprendo. Momento. La armadura no se la puede poner una persona, un hermano, porque decir eso está fuera de contexto, porque dijimos de los aspectos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el reino de Dios, la iglesia es la morada de Dios, la iglesia es la esposa de Dios, y todo eso es corporativo. ¿Cómo vamos a sacar entonces que el guerrero o la armadura, el guerrero es un solo hermano? No, el guerrero somos nosotros, porque está hablando de la iglesia que es un guerrero, amén, porque todos somos el cuerpo de Cristo, amén, hermanos. Entonces estaría fuera de contexto enseñar o decir que, hermano, ponte la armadura. A veces decimos, ¿no? Hermano, cuando vemos que un hermano dice la verdad, hermano, el cinto, ¿verdad? Pero veamos pues que la armadura no es para una sola persona, no es para que un solo hermano se la ponga. La armadura entonces es ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Es para que el cuerpo de Cristo se la ponga, porque la armadura no se la puede poner un solo miembro del cuerpo. Y tenemos figuras para hablar de esto, tenemos contexto bíblico. ¿Cuántos se acuerdan de David, de la lucha, de la pelea de David contra Goliat? Y dice que cuando David supo, dice que él le dijo al rey, a Saúl, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra ese incircunciso. Y dice David, entonces llévate mi armadura, porque David nada más iba con su honda y unas piedras, ¿no? Y dice Saúl, ponte mi armadura. Entonces dice que se lo pusieron y probó caminar con esa armadura y no pudo. Porque David tenía muy claro que contra los gigantes y contra los potestades no se vence con espada, con lanza y jabalina, sino con qué se vence. Al enemigo se vence en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la figura. Entonces ahora nosotros en el Nuevo Testamento, ¿cómo se vence entonces? En el nombre del Señor. Es el Señor en nosotros. Al ponernos la armadura es el Señor en nosotros el que pelea. Amén. Entonces vemos claramente, hermano, que la armadura no es para un solo hermano. ¿Estamos de acuerdo? Aunque la enseñanza de la cristiandad tradicional le conviene a Satanás. Si nosotros seguimos enseñando que la armadura se puede poner un solo hermano, esa enseñanza le conviene a Satanás. Es lo mismo que, porque la Biblia dice que él es como un león rugiente andando a quien devorar. Tenemos el ejemplo ahí. Un león cuando va a atacar
ya sea a otros animalitos, a su presa, él nunca va a atacar cuando estaban todos juntos. Cuando está toda la manada junta ahí, nunca va a atacar. Pero él está esperando ¿a qué? A que uno se desbalague, ¿sí o no? O uno se salga del grupo, entonces aprovecha. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué hay muchos derribados en la iglesia cristiana? ¿Por qué hay muchos hermanos desanimados? ¿Por qué? Porque no se ha conocido cómo se pelea la guerra, cómo se pelea la lucha, amén, espiritual, amén. Es más, aún te puedo decir, hermano, que, por ejemplo, dice la gente empieza, alguien me robó, ¿no? Alguien entró a mi casa a asaltar y viene un solo policía. O imagina que hablaran al 911, ¿saben qué, señor policía? Me están asaltando, y que un solo policía saliera de ahí corriendo para ir a agarrar al delincuente. No, pues los delincuentes lo agarran a él. ¿Qué tiene que hacer él? Esperar al cuerpo de policía. Y se vienen todos. Amén. De esa manera capturan al delincuente. Lo mismo aquí, hermano. ¿Qué queremos decir con todo esto? Necesitamos de los hermanos. No podemos nosotros pelearnos, hermano, pelear contra el diablo solos. Por eso dice que en el 6, 10 y 11, leamos otra vez: por lo demás, hermanos míos, está hablando en plural, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si aquí en el 11 dijera, cada uno póngase la armadura, entonces dijéramos, pues, no, pero ¿qué dice? Vestíos. O sea que dice como iglesia, vístanse. ¿Vístanse de qué? De la armadura de Dios. Entonces tenemos que saber que esta batalla, esta lucha, no la podemos enfrentar solos como individuos, ni tampoco con nuestras propias fuerzas, sino aquí Pablo dice que tenemos primeramente, para poder pelear, ser fortalecidos en la fuerza, en el Señor. Ahí dice, ¿no? Fortaleceos en el Señor, en el 10, y en el poder de su fuerza, primeramente eso. Y luego ya dice, entonces pónganse la armadura, amén. ¿Para qué? Para que vengamos a ser ese guerrero espiritual que hace frente contra ese enemigo. Entonces, hermano, la Biblia nos exhorta a nosotros a no pasar por alto a este enemigo, a no ignorarlo, porque él tiene estratagemas, artimañas, él usa estrategias para atacarnos a nosotros. Por eso, si ustedes ven los videos o los canales donde están los leones ahí cazando, ellos usan estrategias. ¿No cree usted que se la avientan? No. Ellos, por eso la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Usa estrategias. Entonces no pasemos por alto esto, sino que veamos que este capítulo 6 de Efesios, Pablo nos alerta respecto a una guerra espiritual. Y por eso él nos muestra un factor crucial de que es una iglesia gloriosa que vence al enemigo. Entonces esta batalla no es librada por nuestra propia fuerza, sino que es por el Señor. Fíjense que la mayoría de los creyentes saben que en Efesios 6 se habla de una batalla espiritual, así como leímos en el 11, porque dice que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque ya entendimos que nuestra lucha no es contra personas, sino contra personajes espirituales. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los 3, 4 que mencionamos? Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Amén. Ahora, entonces estamos entendiendo, hermano, que la armadura es una metáfora. No es para que ya el próximo domingo, ya vamos a ir y tráete tu casco, Rodrigo, ¿verdad? Nada, Rodri, trajiste la espada, y Rodri ya con su machete ahí, ya voy, ma. No. Amén, hermanos, sí es una metáfora, amén. Porque ya aprendimos ahora, pero sí tenemos que traer lo espiritual, pues, porque si no. Entonces Pablo usa esta ilustración de la metáfora, y esto nos ayuda a entender cómo podemos ser victoriosos como iglesia en lo espiritual. Aquí claramente nos dice que la armadura es Dios. El 13 dice, por tanto, tomad toda ¿qué? La armadura de Dios, amén. La armadura aquí es Dios, hermano. Dios tiene una armadura y nosotros tenemos que vestirnos de toda esa armadura. No debe de faltar ningún
elemento, una parte de esa armadura. Entonces, en estos pasajes de Efesios 6, muchos tienen el concepto de que la lucha es contra el bien y el mal. Tampoco. No es la lucha contra el bien y el mal, porque es el concepto que tiene todo mundo. Hermano, bajo contexto podemos ver que la lucha no es el bien contra el mal, sino que la lucha aquí es el mal contra los hombres que tienen la vida de Cristo. Amén. Porque el bien nos representa a los hombres que tienen la vida de Cristo. En este caso nosotros no somos representados por el bien. Porque Dios no quiere, ¿se acuerdan que venimos hablando de que Dios no quiere que seas bueno? Él no quiere que seas bueno porque hay buenas personas ahí en el mundo, ¿sí o no? Él no quiere que seas buena persona. Él quiere que tú vivas a Cristo, que es diferente, que se vea la vida. Amén. ¿Se acuerdan? Si alguno de ustedes tomaron nota en el estudio de Génesis, o yo ya lo he hablado aquí. En Génesis, ahí en el huerto, vemos tres clases de hombres. Tres clases de hombres. Hombres malos, hombres buenos y hombres de vida. Así está el mundo. Hay hombres malos, hay hombres buenos y hay hombres de vida. Pues hombres malos, pues fácil de distinguirlo, ¿no? Mató, asesinó, porque no es cristiano. Robó, lo que sea, lo que tiene que ver con la maldad. Pero hay gente, hay personas buenas, del bien, porque hacen bien, hacen bienes, ¿sí o no? Pero también hay hombres de vida. ¿Quiénes son los hombres de vida? Los que tienen a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí o no? Entonces hay tres clases de personas. Entonces aquí estamos viendo que no es la lucha del bien contra el mal, sino que es el mal contra los hombres de vida, contra la vida. Es la muerte contra la vida. Entonces podemos decir que la lucha aquí es Dios con los hombres de vida contra el diablo con todo su equipo. Así como el diablo trae su equipo, también Dios quiere llevar su equipo para vencer a su enemigo. Entonces analicemos bien, hermanos, cómo funciona este asunto, porque resulta que si nosotros no entendemos el conflicto que hay en la vida espiritual, difícilmente nosotros podemos participar de salir victoriosos de este conflicto. Entonces, tenemos que recordar, estoy recordando algunas cosas que ya hablamos, pero es necesario. En el universo entero hay dos intenciones de un conflicto. Hay un conflicto entre dos reinos que son distintos. Está el reino de Dios y está el reino del diablo, que es de las tinieblas. Debemos darnos cuenta que Dios tiene su voluntad, ¿sí o no? En la oración de Mateo 6 dice, hágase tu voluntad. Dios tiene una voluntad, pero ¿saben qué? El diablo también tiene su voluntad. Pero ya hace rato decía mi esposa que también hay una tercera voluntad. ¿Cuál es? La de nosotros, porque nosotros tenemos voluntad. Amén. Porque Dios a todas sus creaciones le da voluntad. Entonces, la clave para entender todo lo que estamos hablando aquí es el versículo 10 que dice, por lo demás, hermanos, ahí en Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos, que no se te olvide eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí, hermano, si nosotros, o más bien la palabra fortaleza lleva incluido el concepto de nuestra voluntad. Fíjense, si nosotros no queremos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, está en juego nuestra voluntad, porque Dios dice, ¿saben qué? Pablo dice aquí, hermanos, fortalezcanse. Escojan eso, dice. Decidan eso. Busquen, esa es la voluntad, busquen ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también está si nosotros no queremos, porque Dios no nos obliga. ¿Verdad que no? Pablo dice, por lo demás, hermano, porque ya hablo de algunas veces, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que la iglesia tiene que inclinarse su voluntad a Dios para hacer frente a esta guerra. Amén. Pero si tampoco nosotros no queremos, pues Él dice, Él nos respeta. ¿Pero qué va a pasar? ¿Vamos a ser victoriosos? No, no vamos a ser victoriosos. Entonces aquí estamos hablando, hermano, de que hay dos voluntades, una contra la otra, y que nosotros, ¿qué? Estamos en medio con nuestra voluntad. Está la voluntad de Dios y está la voluntad del diablo, y en medio estamos nosotros. Y ahí depende si nos hacemos uno con don Satanás
o nos hacemos uno con Dios. Está en nosotros. Por eso Pablo dice que fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Amén. Nosotros decidimos a qué voluntad nos inclinamos o nos hacemos uno. Pero tenemos que saber, hermanos, que hay potestades, hay principados, hay gobernadores, hay huestes de maldad. ¿Dónde? En los aires, que son influencia, hermano. Porque hay ángeles, aún podemos decir que buenos, o ángeles de Dios y ángeles del diablo. Y ellos son influencia. Esos ángeles de Dios son los que nunca han caído, y los ángeles del diablo son los que cayeron, los que le siguieron. Bueno, yo sé que los jóvenes y los niños no van a entender o no van a saber lo que estoy hablando, pero los que ya tenemos edad, ¿cuántos de ustedes vieron una película de Pedro Infante? Cuando iba en la motocicleta, y ya ve que le llevaba dos personajes, uno a su oído. ¿Ustedes han visto? O yo estoy más viejo que ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Y iba comiendo él, ¿verdad? Y él decía, uno le decía, dale de comer, comparte. Y el otro decía, no le des, ¿sí o no? Más o menos así, hermano. O sea que, no sé si Pedro Infante sacó de la Biblia, pero hay algo real en eso. Porque son influencias. Es el diablo, dice el hermano Rick Warren, que escribió el libro de Una vida con propósito, que dice que el diablo te sugiere. Él tiene la capacidad de identificar una intención en ti y él te sugiere. Por ejemplo, si tú dices, te acuerdas de alguien que te hizo algo y sientes ganas de vengarte, él te sugiere, sí, véngate, haz esto. Y ya uno cae, ¿no? Entonces te das cuenta que hay una influencia celestial, espiritual sobre nosotros. Amén. Entonces estamos hablando de los ángeles, y unos sirven para influenciar a los hombres de vida, y otros influencian a todos. Porque aún a nosotros como cristianos nos influencian ellos. Amén. Los ángeles, la pregunta sería, ¿para qué le sirven los ángeles a Dios? Los ángeles malos le sirven a Dios para tener influencia en todos los pensamientos de las personas que se presten. Por eso tengamos cuidado con nuestra mente, porque ahí es el campo de batalla. Depende a dónde nos inclinamos. Por ejemplo, por eso te dije, si te acuerdas, porque te va a llegar el recuerdo, alguien te hizo algo, te ofendió, inmediatamente vas a tener deseos de vengarte. Y está en ti si te inclinas a eso, porque por otro lado Dios dice, perdónalo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces, dice no, 70 veces 7. ¿Sí o no? Entonces está en nosotros, si nos unimos con Satanás o si nos unimos a Dios. Y Dios te está diciendo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos. Entonces nuestra voluntad aquí está en juego. Es importante entender el estudio de hoy, lo que es nuestra voluntad. Porque el llamamiento de Dios para nosotros, hermanos, es que nos alineemos a la voluntad de Él, para que Él cumple o no, Él nos use para su propósito. Hoy en esta mañana inclinamos nuestra voluntad a Dios, gracias a Dios, porque pudimos llegar a este lugar. Pero aún, como estamos en pandemia, aún le hemos dicho a los hermanos, ¿saben qué? Si ustedes no pueden reunirse, ahora conéctense por Facebook. ¿Sí o no? Ahí está tu voluntad ahí, si te conectas o no te conectas. Porque hay muchos hermanos que, a pesar de que hay esa libertad, porque les hemos dicho, ¿sabe qué? Si usted todavía no se siente seguro en estar con nosotros, quédese en casa, pero conéctese ahí porque tiene que estar ahí. Y de broma le digo, y eche su ofrenda ahí también, pues, porque, ¿verdad? Pero ni así, ¿verdad? Entonces, yo creo que, porque no es el tema, pues, pero es que me acordé de un hermano que un día dijo, hermano, yo no ocupo ir a la reunión, dice. Dice, yo aquí en mi casa oro, y me mostró una mesita ahí y dijo, aquí está mi Biblia, es mi lugar de estudio, de oración. Es más, en ese bote que está ahí, he hecho mi ofrenda, así me dijo. Por eso por lo menos cumple con la ofrenda, pero no sé para quién es la ofrenda, ¿verdad? Bueno, eso es otro punto. Pero vayamos pues. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, el deseo, el consejo de Pablo. Y luego en el 11 dijimos que dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí el vestirnos es vestirnos de Dios, es vestirnos del nuevo hombre, es vestirnos de una iglesia gloriosa,
Pero este vestir es una metáfora, amén. Entonces algo que nos debe de quedar bien claro, hermanos, que la batalla ¿qué? Es una batalla espiritual, es un conflicto entre dos reinos, el reino celestial y el reino celestial de Dios y el reino de Satanás. Ahí están los dos reinos, son dos clases de vida. Entonces los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos ¿a qué? A la voluntad de nuestro Dios, al reino de nuestro Dios. Debes entender que cuando Satanás ataca, nos ataca a ti y a mí, no es que él esté interesado en destruirnos a nosotros como individuos, sino lo que más él está interesado, hermano, es desestabilizarnos como iglesia. Él quiere frustrar el plan de Dios. Y él siempre va a buscar eso. Por eso, fíjate, cuando uno de nosotros decidimos, ya no me voy a reunir, él ni se preocupa contigo porque ella dice, no, ya lo tengo controlado. Pero aguas cuando él se preocupa y él va a hacer la lucha cuando tú decides reunirte con la iglesia. Amén. Ahí vas y va a buscar cómo desestabilizarnos. Entonces vemos que aquí la lucha es un reino contra otro reino y no es pelea de individuos. Si Dios nos abre nuestro entendimiento a esto, nosotros cada día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amar más a los hermanos. Cada día nos va a gustar o vamos a desear reunirnos con ellos, unirnos con ellos. Nos va a gustar orar juntos. Y cada día nos vamos a querernos más. ¿Por qué? Porque juntos, solamente juntos podemos vencer al diablo. Hermano, el diablo no se vence fácilmente. El diablo no se puede vencerlo fácilmente. Si nosotros no seguimos esto que Dios nos está enseñando, hermano, Él se ríe con nosotros. Si usted dice, sí, pero yo aquí en mi casa oro y leo. Porque alguien puso ahí, no me acuerdo cómo la frase, pero alguien dijo, ¿puedes creer en Dios y no reunirte en la iglesia? Así puso esta persona. ¿Puedes creer en Dios y no reunirte con la iglesia? Y empecé yo a leer los comentarios que pone la gente. Sí, claro, porque ahí en la iglesia puro hipócrita, ¿no? Sí, porque ya empezaron a decir. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería, o como dijo aquel, qué hubieran hecho ustedes? O más bien, ¿qué harían ustedes? ¿O cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Puedes creer en Dios y no reunirte con la iglesia? De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿no? Porque si dices que crees en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Porque somos un cuerpo, necesitamos de los hermanos. Por eso ninguno de nosotros podemos menospreciar al hermano. Tenemos que cada día, si un hermano me caiga gordo, como decimos aquí en México, ¿qué debo de hacerlo? Debo orar, Señor, cambia mi corazón porque yo no puedo vivir con mi hermano que me cae gordo. ¿Verdad que no? No, si venimos aquí y nos caemos gordos, hermano, ¿te imaginas cómo nos tiene el diablo? ¿Sí o no? ¿Le podemos hacerle guerra a él? No, hermano, él se ríe de nosotros. Mira, ya los tengo ahí. Los estoy entreteniendo. Están bien ahí. No se quieren, no se aman. No les gusta estar juntos. Él se ríe a carcajadas de nosotros. Entonces, ¿das cuenta, hermano, que necesitamos de los hermanos? El problema de la cristiandad tradicional es fabricar gigantes espirituales, ¿no? De que un solo hermano se pone a ayunar, se pone a orar. Ahí está, hermano, llega aquí a la iglesia y dice, ayuné 40 días. Es más, yo conocí a un hermano, si está viendo hermano Ceja, él me lo contó. Dice que hay un hermano que ayunó, no me acuerdo si 42, hermano Ceja, si usted me está viendo, corríjame, 42 o 44 días. ¿Cuántos ayunó el Señor? 40, ¿no? Pero este hermano rebasó. No me acuerdo si 45, bueno, la cosa que rebasó los 40. Y ya regresó a la iglesia y dijo, hermanos, vénganse, les voy a poner las manos. Porque él pensando que se hizo un gigante espiritual y él dice, vamos a buscar quién está endemoniado. ¿Usted está endemoniado? Yo lo voy a reprender ahorita. Le voy a expulsar ese demonio que está ahí. Y ese hermano dice que un día
se le olvidó y puso su mano aquí, ¡pum!, se cayó para atrás. O sea, no sé, así me lo contaron. Pero ese es un gigante espiritual. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted que ahí en los de Chimalpa, los que están ahí, hermano, reúnete? No podemos por la pandemia, pero por Facebook, conéctate. Conéctate y ponle un amén de que sí estuviste ahí. Porque yo ahí les estoy, hermanos, hoy en la mañana les puse, por tantas misericordias de Dios, reúnete, ¿no? ¿Sí o no? Rogando, ¿por qué? Porque solamente como iglesia podemos hacer frente al enemigo. Porque el ser gigante no es plan de Dios, no. El gigante es una degeneración, es una mezcla. Si Cristo al venir a la tierra hubiera sido un gigante, entonces todos nosotros deberíamos buscar ser gigantes espirituales, cada quien por su lado, ¿no? No, hermano, el Señor él vino como un cordero, como alguien humilde, no abrió su boca. Tenemos que aprender bajo el contexto bíblico, hermano, cómo se vence al enemigo y renunciar a la idea de vencerlo individualmente. No se puede. Nos necesitamos unos a otros, porque juntos como iglesia somos el guerrero espiritual. En esta localidad somos el guerrero, pero universalmente con todos los hermanos somos el guerrero corporativo. Nos hacemos uno con los hermanos de Chimalpa, con los de la Ciudad de México, con Burlington, en todo donde están los hermanos, todos juntos somos un guerrero corporativo. Pero te das cuenta que hoy las iglesias están peleando por sus denominaciones, están peleando por su doctrina. No, el diablo nos tiene bien ahí, amén, bien metidos ahí y no estamos tocando el propósito de Dios. Nos necesitamos como hermanos, juntos como iglesia gloriosa, que es vivir la vida de Cristo, es que vencemos al diablo. Cada vez que vamos madurando y vivimos la vida de una iglesia gloriosa, el diablo es vencido, hermanos. No necesitas ni gritar ni hacer nada, solamente vives a Cristo, amas a los hermanos, te gusta reunirte con ellos, entonces la victoria es nuestra. Huele la victoria cuando hacemos esto. Quiero que sepas algo. Desde el día que usted y yo fuimos salvos, venimos a la vida cristiana, nuestra vida se volvió una lucha espiritual, una batalla. Debemos entender esto, hermano. Pero no es para que te asustes. No es para que digas, entonces ahí está el diablo. No, no, no. Es para que veas al Dios que está en ti. Porque Él es el que pelea por nosotros. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de Faraón, esa es una figura que nos ayuda a entender cómo Dios nos saca de las manos del diablo. Fíjense que cómo hacía Faraón con el pueblo de Israel. Dice que los tenía haciendo ladrillos. Pero cuando ellos dijeron, ¿saben qué? Le dijo Moisés, ¿saben qué? Deja ir al pueblo a 3 días de camino al desierto para que le celebren fiesta a Dios. Dijo Faraón, quieren hacerle fiesta a su Dios, quieren servirle. ¿Saben qué? Les daba este material para que hicieran ladrillos, ahora vayan ustedes. Intensificó su trabajo. Y otra vez vinieron, ¿saben qué? A pedir, ¿no? que el faraón les dejara ir. Y dice, quieren adorar a su Dios. Otra vez, hermano, mientras más tú quieres servir a Dios en tus propias fuerzas, Faraón, que es tipo del diablo, te va a poner cosas, un sinnúmero de cosas para que tú no le sirvas a Dios. Porque es lo que tú quieres hacer solo. Por eso si alguien, hermano, ¿sabes qué? La verdad, hermano, ¿qué cree que a veces no tengo ganas de ir a la reunión? Seamos sinceros. Hermano, ¿sabes qué? Cada vez que quiero venir y me surgen cosas, hermano, o no sé, como que me aburre la vida. Avisa a la iglesia, ¿para qué? Para criticarte y decirte, no. Para orar por ti. Imagínense, yo publicando en Facebook y hasta en Triqui, ¿no? Fíjate que Aarón, que ya no tiene ganas de venir a la reunión, ¿no? Y un meme ahí. No, hermano. No. Es para orar, para que juntos como iglesia oremos. Aarón, Señor, fortalece a mi hermano Aarón. Desde aquí animamos a mi hermano Aarón. O sea, estoy tomando ejemplo porque él, gracias a Dios, que le gusta. Me dice, hermano, ya los extraño. Por ejemplo, mi hermana Lorena, si nos está escuchando, dice, hermano, ya los extraño, no voy a poder ir el domingo, pero ya los extraño, ¿verdad? Porque dije, quiero que mi esposo vaya. Gracias, hermano Fer, por estar con nosotros, ya lo extrañábamos. Pero veamos que hay una lucha espiritual, mis hermanos. Hay una lucha, hermano. Y el pueblo salió, hermano, pero
Fíjate, hermano, que ellos salieron sin saber pelear, porque ¿qué hacía Faraón? Los tenía trabajando con arduos trabajos ahí, ¿no? Ellos no eran soldados, hermano, no sabían pelear. Y dice que cuando salieron, dice que el ejército de Faraón empezó a perseguirlos. Seguramente cuando vieron, voltearon a ver, venía el ejército, hermano, y ellos con sus niños, con sus cosas, tuvieron miedo, hermano, porque vieron a los egipcios persiguiéndolos, pero Dios les mostró que Él los vencía por ellos. Que no dice el canto que sepultó a Faraón, a sus carros, a sus soldados, su ejército, debajo del profundo mar. Es Dios peleando. Ese debe ser en nosotros. Debemos entender esto. Por eso, hermano, no debemos de vivir la vida de iglesia solos. Yo he aprendido eso. Cuando traigo carga pesada, voy con los hermanos que sé que me van a ayudar. Sé que me van a animar. Porque si vas con alguien que no te va a animar, hermano, ¿te imaginas con alguien que no está fuerte? No te va a animar. Busca a alguien que te va a ayudar. Por eso sí, Dios siempre pone al pastor para que Él te ayude, porque Dios tiene misericordia. No es porque seamos mejores que tú, sino que Él tiene misericordia de nosotros que estamos metidos en la oración, en la palabra, y eso nos fortalece a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, debemos captar la idea correcta de ser un guerrero corporativo. Vestirnos de toda la armadura de Dios es una metáfora de lo que debemos entender. La armadura entonces de Dios para nosotros es para poder resistir en el día malo. Y también para estar firmes después de que nosotros pasemos el día malo. Entonces te das cuenta hasta acá, hermano, que la armadura no es física, sino es espiritual. Es porque hay una lucha espiritual. Si traes tu pistola, tu rifle, tu cuchillo, si tú entiendes de esa manera, ¿dónde vas a pelear? Sino la lucha es espiritual. Amén. Cuando Israel ganó la batalla en el desierto, pero ¿cómo ellos ganaban, hermanos? No eran expertos, no eran soldados. Ellos ganaban las batallas poniendo toda su confianza en el Dios de Israel. Hermano, dice la Biblia que ellos iban cantando. Dice el canto, iban cantando. Otra vez gritando. ¿No? Así dice el canto, ¿no? Cantaban a Dios. Y quizá iban con voz tembloroso, cantaban, porque no es fácil, hermano, esta lucha. Yo creo que cuando tú vengas acá, si tienes miedo, es válido, porque sabes, reconoces que no es en tus propias fuerzas. Pero debes saber, hermano, que a este lugar se viene a ganar una batalla con la iglesia. Estos son pobres hombres, hermanos, los israelitas, no sabían, no los habían entrenado para la guerra, pero hermano, ellos quizás iban con palas, picos y palos. ¿Te acuerdas cuando Abraham fue a hacerle guerra a los reyes que se llevaron cautivo a Lot? Y dice que agarró de sus criados. ¿Quiénes los criados? Los que estaban trabajando ahí. Y dice que con ellos venció porque él creía, su confianza estaba en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Sin embargo, vemos claramente que ellos no podían vencer a sus enemigos individualmente. ¿Te imaginas a Abraham diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a derrotar. Y no, él se llevó a 314, 318, no traigo la cuenta exacta, esa cantidad llevó. O sea, él fue con un grupo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos de nuestros hermanos. Dice que, por eso yo le hablaba a los músicos hace ratito. El pueblo de Israel hacía algo, Dios les enseñó algo. Y ellos cuando iban a la guerra, ¿sabe a qué tribu ponían por delante? ¿Qué tribu cree usted de los 12? De las 12 tribus de Israel, ¿cuál tribu iba adelante? Judá. Hay un canto que dice, primero que suba a Judá, ¿no? Y todos los de Judá, ahí. Porque Judá significa alabanza. Entonces ellos, yo me imagino, porque iban a conquistar, ¿se acuerdan de la conquista de Jericó? Que se iba a Judá primero, ahí va Judá, cantando al Señor. Y pero iban a derrotar a sus enemigos. Entonces dice que quizá ellos también con voces temblorosas, pero la batalla se ganaba, porque Dios hacía que sus enemigos
cayeran en una confusión terrible, hermano, y entre ellos mismos se mataban. Amén. Por eso, hermano, solamente cantando, por eso, músicos, ¿se dan cuenta la importancia, la seriedad que tiene estar aquí? ¿Con qué razón, Emiliano? Le digo, Emiliano, ¿te toca cantar? No, hermano, no, todavía no. Ahora entiendo por qué. Entiendo por qué. Porque estar aquí no es cualquier cosa. Ah, toca bonito, está guapo y hay que ponerlo, ¿verdad que no? Yo no estoy, hermana se ríe porque sabe que no estoy guapo. Hermana Nieves, ¿no cree usted que yo estoy acá porque, verdad? No, hermano. Aquí es una gran responsabilidad. Porque, ¿te imaginas si los músicos no estamos de acuerdo, hermano? No estamos guardando la unidad, viviendo a Cristo, hermano. ¿Qué vamos a ministrar a los hermanos? ¿Te das cuenta de la seriedad? Pero después iba el pueblo, pues detrás de Judá. Iban juntos, por eso aquí le decimos a los que dirigen la alabanza, hermano, métase, adores. Le digo a los músicos, adoren, invoquen al Señor, canten. Pero no en ustedes, no para que sean bien vistos, háganlo en el Señor. Es más, yo quisiera esconderme aquí y tocar, porque no quiero ser visto, sino lo que quiero es que Dios ministre los corazones a través de los cánticos. Amén, hermanos. La iglesia tiene que entender eso. La batalla lo gana el Señor. No podemos ganar las batallas si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos juntos tenemos que poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Porque cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, entonces veremos las proezas, hermanos, que Dios es capaz de hacer entre nosotros. Dios quiere usar a su iglesia gloriosa, quiere usar a su guerrero para vencer a su enemigo. Por eso Él te escogió a ti y a mí. Aunque somos una creación menor que los ángeles, Dios nos escogió, hermano, para vencer a ese querubín, a ese arcángel que se sublevó y se enalteció. Amén. Amén. Vino a hacernos guerra. Estoy seguro que se llevan más ese mensaje, ese anuncio, que lo que estoy hablando. Espero que no. Entonces, hermanos, estamos claros que al enemigo no se vence con palabrería, ni con artimañas humanas. ¿Con qué se vence? El ser fortalecidos en Dios. Dios es el que lo vence por nosotros. Se vence a este enemigo vistiéndonos, fortaleciéndonos en el Señor. Usted vino a ser fortalecido en esta hora en el Señor, amén. Por eso Él quiere que seamos ese guerrero espiritual, no los guerreros, un guerrero espiritual corporativo. Pero este guerrero se compone de las personas tranquilas, no gritando, no son personas gritando y reprendiendo al diablo como se hacía en la cristiandad tradicional. Hasta se le va la voz al que está orando, reprendiendo, ¿no? Pero no, hermano, nosotros somos personas tranquilas porque somos personas que estamos vestidos del nuevo hombre. Somos personas que estamos vestidos de Cristo. Nos ponemos la armadura de Dios. Nos vestimos de lino limpio y resplandeciente. Porque somos personas que estamos siendo santificadas por Dios, purificadas por Dios, y que estamos siendo sustentados y cuidados con ternura por los pastores que Dios pone delante de nosotros. Amén. Entonces, hermano, tenemos que dejarnos influenciar por los ángeles de Dios para que podamos alinearnos con la voluntad de Dios. La voluntad de nosotros los cristianos debe ser sumisa, alineada a la voluntad de Dios. Porque entonces nosotros seremos una iglesia gloriosa, que vivimos sujetándonos, respetándonos a nuestro marido que es Cristo. Hermano, nuestra lucha no es un juego. No se te va a ocurrir como muchos hermanos han hecho. Vamos a reprender al demonio, ¿no? Vamos a orar. No, hermano. Busca la iglesia. Acuérdate de los hermanos. Esa lucha que tenemos nosotros es algo real. Miren, yo no quiero ni ofenderlos, ni regañarlos, nada, ni gritarles.
Mire, hermano, la iglesia aquí en Tultitlán, aquí en este lugar, tiene un día de oración. Y ese día de oración, ¿qué día es? Lunes. ¿A qué horas? A las 7. Muy bien. Mire, antes de la pandemia teníamos aquí la oración, pero no todos los hermanos podían venir. ¿Verdad que no? Venían poquitos. Ahora que estamos en la pandemia, compramos una aplicación Zoom. Compramos esa para estar orando los lunes a las 7. Todo el hermano que tiene en su celular, baje esa aplicación, se puede meter. Ahora, yo sé que muchos hermanos están trabajando, no pueden venir. Y otros dicen, es que no le hallo a esa cosa, hermano. Bueno, está bien. Pero mi pregunta es, si te estás tomando esa hora para orar con nosotros. Los lunes a las 7 no puedes entrar por Zoom, no le hallas o estás trabajando, pero agarras un momentito para orar con nosotros a esa hora. Si usted, por eso le dije, no lo quiero ofender, porque si no, el otro domingo me voy a quedar yo solo aquí. Y esa no es la intención. Pero mi pregunta es, ¿usted se pone a orar a esa hora con nosotros? Y si no, empecemos, hermano, porque hay una lucha espiritual. Mire, se puede. Se puede. Por ejemplo, si dices, hermanos, que estoy trabajando y ¿por qué no le haces como le hacía un amigo de un primo? Así dice uno cuando quiere decir algo, ¿eh? Se va al baño. No necesitas ni media hora ni una hora. Agarra un minuto. Porque fíjate que cuando vamos a orar los lunes ponemos una lista de peticiones, ¿sí o no? Ve esa lista y únete con nosotros. Y si tienes algo, ponlo ahí, hermano, hay esta necesidad. No sufras solo. Has sufrido solo porque tú quieres. Mi teléfono está ahí. Y si no contesto, deja un mensaje por WhatsApp y yo sé que puede estar orando por ti. Pero no yo solo, sino toda la iglesia o el grupo que se mete ahí. Si no, tú no puedes meterte, no hay problema. Si estás trabajando, no hay problema, pero busca un momentito, hermano, y hazte uno con nosotros los lunes a las 7. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Los hermanos en Chimalpa a las 8:15 los lunes. A las 8:15 los lunes, a esa hora, arrodíllate, hermano, póstrate ahí donde estás y ahora únete con nosotros, hazte uno con nosotros en las peticiones que hay. Porque a veces decimos, hermano, es que yo no le hallo esa cosa, hermano. Es que yo no le hallo esa cosa, hermano. Es que, hermano, es que no tengo internet. ¿Sabes qué? Pero he visto que compras coca, compras sabritas. Es más, vas al tianguis y compras 3 películas por 25. ¿Y cómo sabe usted? Ponle esos 25 de datos y únete con nosotros. O si no puedes, por lo menos a esa hora, hermano. Haz como Daniel. Daniel dice que abría su puerta, su ventana y se dirigía hacia Jerusalén. Y ahí él oraba en esa dirección. Ahora no vas a poner tu ventana y orar por acá, no, sino que tu corazón pon con los que están orando. Hazte uno y después sales, ¿sabes qué? Si tienes WhatsApp, ponle ahí, hermano, nos unimos en oración con ustedes. No pude entrar, pero nos unimos. Amén. A lo mejor mañana voy a quedar solo, ¿no? Porque van a decir, hermano, no me metí a Zoom, pero me uní aquí solo. No, pero si puedes, hermano, si puedes, se puede entrar por Zoom. Hermanos, hay hermanas que ya son... Hermana Martita que no sabía nada, ¿verdad, hermana Martita? No sabía nada. Pero hay hermanos que le pueden dar cursos intensivos a usted. Es más, Emily le da un curso a usted y usted sabe entrar. Fácil, hermano, fácil. Es de preguntar. Hermano, mire, este aparato que estamos usando para grabar, para transmitir, ni idea teníamos, hermano Aarón. Ni idea. Pero me costó mis 5 o 6 horas para estar estudiando esto. Ya cuando llegué aquí, mira, hermano Aarón, aquí está. Pero él también se metió y dijo, mira, aquí ya compré esto y esto, y ya vamos a transmitir, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se puede, sí o no? ¿Cómo no? Si somos mexicanos y decimos, sí se puede. Bueno, ya no somos mexicanos, somos el nuevo hombre, ¿no? Pero ¿se puede, sí o no? Si en México dicen, sí se puede, ¿cómo no se puede? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, ¿has entendido lo que está en juego? ¿Qué vas a hacer ahora de aquí en adelante? ¿Vas a unirte con la iglesia? Bueno, gracias a Dios que hoy ya nos unimos en la reunión, ¿no? Pero mañana tenemos. El miércoles tenemos. Ahora, el miércoles hay hermanos que dicen, hermano, es que yo no puedo porque estoy trabajando. Velo después porque va a quedar grabado ahí. Escucha el mensaje porque te va a impartir a ti vida, amén. Y si alguien dice, hermano, es que yo no le hallo esa cosa, ve con los que sí tienen. Ve con los que sí tienen y vas a ver, hermano, que vas a poder disfrutar la palabra de Dios, pero está en juego la victoria de la iglesia gloriosa. Por eso necesitamos unirnos con los hermanos, entender esto. ¿Cuántos van a unir con nosotros mañana a las 7 en oración? ¿Sí? ¿Se va a unir usted? No se comprometa conmigo, dígale al Señor, ayúdame. Y va usted a las 7, pregunte, es más, hable, hermano, ¿cuáles son las peticiones? Y yo se los mando. Porque cada día hay necesidades. Por ejemplo, hoy nos pidieron, ¿no?, que oráramos por los hermanos, el hermano que está internado. Mañana Dios va a poner otra lista ahí y vamos a estar orando, pero juntos como iglesia. ¿Sabes qué? ¿Por qué te digo? ¿Por qué soy muy insistente en eso? Porque los necesitamos. Yo los necesito a ustedes. Yo los necesito. ¿Usted me necesita a mí? ¿Sí? ¿De veras? Yo sí lo necesito a usted. ¿Sí o no? Yo no puedo vivir sin la iglesia. Siempre estoy pensando en esta reunión. Ver el rostro de ustedes. Verlos a ustedes. Hay mucho más que decir, pero creo que esto es suficiente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos abres nuestro entendimiento. Has abierto nuestro entendimiento para ver cómo es esta lucha espiritual, cómo se pelea, Señor, y qué es lo que tú nos has provisto para pelear. Señor, perdónanos porque no hemos entendido a lo que tú nos has llamado. Perdónanos, Señor. Pero en esta hora estamos aquí, Señor, porque queremos ser una iglesia gloriosa que vence a tu enemigo. Oh, Señor Jesús, hemos sido derribados muchas veces porque no hemos vivido como iglesia, no hemos buscado de los hermanos. Ayúdanos a ser humildes y buscar a nuestros hermanos. Nos necesitamos unos a otros, porque somos miembros los unos de los otros. Te pedimos en esta hora, amado Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escucharte nuevamente, de escuchar tu voz. Perdóname, Padre, si ofendí a mis hermanos, pero creo, Señor, firmemente que esta es la palabra que tú nos diste para este día, para la iglesia, aquí presencial, aquí en Tultitlán, y para los que están allí de manera virtual en Facebook. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.